Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayu. Nama naraira ayu kana suru nomai leader kana. Hotta matashi na wayu spui kana horu ta yatawa kas purana nhana waya. Kahamin waya kana kotte shistiru suna ananya na waya. Antishi hiya bushwa. El tema de la semana. He horu te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos sobre una herramienta fundamental en la salud de las mujeres, el tamizaje para cáncer de cuello uterino, un proceso que permite identificar cambios en el cuello uterino antes de que se presente un riesgo mayor para la salud. Nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Guatamar puxo. Anayat holo sahapa gente puts que stunta ahora que puts o tamsi tio toko stunto EPSI ka Anas Guayú. Wasa que hi puxo al so kaikat. Asha en so kaikat sopna buena casa holds mai se wen so wat sari hiyo. De cáncer na que tren na chongra na hiyo kan. Mosese hiao tente hao te han tau hiya kan ni wai rumayu. Wasi punu ap kan de puts que mauriala na ramahaya na que rumayen kan. Panayao tente hao ska mai muria umai e muria stuma ka nai wana hiet chi tre has re mal te han hat ka ani wama doctor ki Francisco Etna wana doctor ginecólogo pu puonu otas chong la hiyo mauria ni nia ke han chumui so prata sakirain hat kan mun so kai katto eshi hiwama. Doctor, muchas mujeres creen que solo deben acudir al médico cuando sienten alguna molestia. ¿Qué es el tamizaje para cáncer de cuello uterino y por qué es importante realizarlo aunque la mujer se sienta completamente sana? Anu para terasa kiran mun doctor. Wat hari hiyo makana ya wani ren na wata ayu pana e poni casa ne ren ne iruk. Casa waitera ai na kana mun hiyo kan por hinnaste otra shika na chongra mal otta ho hai hatia ne raheren ha mun hat squat pon hier mi kanari shia nori ayurin por hanta matente mal hamos hai ha kar kamai. Muy buenos días para toda la comunidad. El tamizaje para el cáncer de cuello uterino es una estrategia de prevención que busca identificar cambios en las células que presenta el cuello uterino antes que puedan convertirse en una enfermedad más avanzada. A través de las pruebas como la citología cervicouterina y la prueba de detección del virus del papiloma humano, podemos encontrar alteraciones tempranas y brindar una atención oportuna. Es importante entender que la prevención empieza cuando aparecen los síntomas. Precisamente el objetivo de estos controles es detectar situaciones que muchas veces nos generan molestia en sus primeras etapas. Sin embargo, todavía encontramos barreras como el miedo, la vergüenza, la desinformación o la idea de que si una mujer se siente sana, no necesita acudir a controles. Por eso es fundamental fortalecer la confianza en los servicios de salud y recordar que estos espacios son seguros, confidenciales y están orientados al cuidado integral de la mujer. Anule nek doctor ke hipahe otra sakira mlaka numai sakren hiya sawata kamate humi hiya kan pushu rup na huma hiya hey has tra erhana ka skika strong one here ska hamun tra ai mahas palana suri santra nai wat sari wanure nai otamusia awana has to skika strong man ka tu wanure ka nai por hiya otamte au mauria mosese
wani casa tehan hat ka pulhiyao tentang nei wanure nei makat ke citología manaka otamosia anan nasnasha pultehan awerun wanure papiloma humano BPH mus alihona samoy terhan tenar mar que pis otahia no horen hiya huru hai na hiya yu kana irumai ka na rut ka na una mater man ne reher masu se hei hai trai mahira wa ka para hana no hotsne hei hai wan hier anai por hier her tin no hei ha su te hai tin sa jesne antena urma no ha por bia ni waira no ho pia wa te tin sa te ka sa na karmoi hat pies na mai pare wan ke sente hiet ke chitoro raha ka tes choro ka hiya yu ma uriam no moro hiya no moro tu anure ka ha ni wair mai wan e ru ko rut ka pa hir her pa hai ra pa control huma ka ari hona huma are wa hiya huma pa wa chiro ana por anai hana hiya te ai mahira ka ma uri tu ai na ka warai tu ka chiro por ai mahira hanten ton wanure mar hori mai hai hoto. Tos persistente, fiebre, vómito, diarrea o dificultad para respirar son señales de alerta. Las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas pueden avanzar rápidamente, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. Si identificas estos síntomas, no esperes más. Acude a tus servicios de salud. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Pono hurwanepi, ushuro, tapetere mai, o tapitere, o teisare chik sana rimpai, terra, ayo hai hatpai sontere panai, terra yurika, senai, emotso impai, tumashunui, ayuri ere iha, o tamsi, wanepi arimai shemui, nanai na tefichi no tanamre uyukan, pira kan tamun terra, no pata pa mai na hirut kamata sna, terherleka. Hana kimite PSI kanas wayu hiaka no tawayakan, achai rashiwa kwa purana, anah na uchiwaya, na tumana na hirika na sawa. Doctor, muchas veces hablamos de tamizaje como si fuera únicamente realizarse una prueba. ¿Qué ocurre después de ese examen y por qué es importante continuar con la ruta de atención? Ano sakira na tona hiya yu kan pona te ha intensa shi na hiya yu ka nai ren nana ri ren tera pero no ho shiari na chukwa kasata ka na moi kan no hore no unu skua pas chiro pues te ha na matenta mar te erhana ka na moi. El tamizaje es el primer paso, pero no termina allí. Cuando una mujer participa en estos programas, permite que el equipo de salud pueda identificar si necesita seguimiento, otros estudios o algún tratamiento oportuno. Un resultado alterado no significa automáticamente que una mujer tenga cáncer. Significa que debemos continuar evaluando para tomar decisiones a tiempo. Lo más importante es no abandonar el proceso. La prevención requiere participación activa de la mujer y acompañamiento del sistema de salud. Ano nei tok ke shi pa hetra asakira ka hamus ko pon hier sai le tan no raya testuma hei ha samashi para hanare mai hana na tender chong ka ai na citologia gas mai are han hat hira hai hat hei ka hai hat karok ta chiki ma hat ka tai na ka mai no mon tok to ra chunta ka shi no gente ak han tai ska no tok to ra chunska hei ha ka ka puni ren tan hier ka na mate mai ke er ka saponai er wanur ponai o ur ski po chongra hamur sku ai de kiste mnaka puja te nasna hetra mosase he hai mai porut kamaten putha maten te ha anare pia tarat sabianas pia no time muy anasam bin banari remar monoi hat pia mauria pia ni wai pia wasi puno ap kan de putska mauria sese no horin hu ran tente erhana que ski chong cerro nam to puko to spuno ko to erhana ka parahana anana chiki apratun karo tas chiki ma terra karo ke punir hat nan chitok to erha ke bi punte ha intensa na re intente karo tas ke karo ke most mona kar hamai priyaw tente ha ni wair mayu herut ka hanari pa no se hai ayuri hanai hi ma yen hanai pul hanari ne hanari ki chong anai wa ya. ¿Tu situación laboral cambió? Si ahora tienes un empleo formal o ingresos fijos, puedes realizar el cambio de régimen de subsidiado a contributivo para seguir accediendo a tus servicios de salud sin interrupciones. Desde la EPSI Anasguayú te orientamos para el proceso de movilidad fácil y claro. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud.
Munka Juana hay pues postona allá está Mauria y acá allá está en Pacana y quiero tirarle pues Juana allá está Guanata Aguana su cuerpo arate y hanajía este subsidiado Manaca no contributivo pura Jesús hanay muy JPS que sao hirahana hanay punarija no lo intenté choto ni estaba casado y está en allá está en Hiwanepi y juro EPSI anaswayu red capa pura que no intenté muy cuerpo por más pura intenté purero hanay yo te lo estoy intentando muy que muy EPSI ka anaswayu hiya kana to wayakan acha hirashu akwat purana anak na chiwaya natuna na hirikan sawana. Doctor, cuando una mujer escucha hablar de citología, prueba de BPH o ADN BPH, puede sentirse confundida. ¿Cómo se define qué prueba debe realizarse y qué significa un resultado positivo para BPH? Chiru hatgarasa kira no me doctor que one here me que sapres chic snai hesiuri rente otra examen citología monaka otamsita prueba BPH monaka otamsia one ADN hana huma hana este BPH me que here caristoi no lixia otensal hamui hatsku ai paharani sai ratem para hanaya snai hetera me que jurare snai en tu one BPH monaka na hamarutia. Es importante saber que el tamizaje de cuello uterino se realiza de acuerdo con la edad y las recomendaciones de salud. En general, entre los 25 y 29 años se realiza citología cervicouterina y a partir de los 30 años hasta los 65 tiene mucha relevancia la prueba del DNA del virus del papiloma humano, que permite identificar la presencia del virus relacionado con este tipo de cáncer. Es importante aclarar que tener virus del papiloma humano no significa tener cáncer, pero sí requiere seguimiento para detectar a tiempo cualquier cambio en las células. Invitamos a todas las mujeres a acercarse a los servicios de salud, realizar sus controles y participar en los programas de detección temprana. La prevención y el diagnóstico oportuno puede salvar vidas. Ajá, no doctor que has vai este ha intensado hanan el teski que huchongra na mai na hiyo kana iro na pushwaya ski na chongra anan nas sanai het piama ka ski harari mai hoya sanai mai piama ski me kiet salman o tahlata pa no yaste ski het puni ke ki o tai piruki hoya harari mai aina ke ADN BPH manaka te virus del papiloma humano yari hera te hana te banere nanai kana tari ne pagana nanai de banere ke sanai ski na chongra te hai hat ya ka citología ka ain namai na piama que ni harari mai na pian me quieta o tamasieta prueba del virus del papiloma humano mnaka BPH mnaka ain namai na pona in kan ki huya na mai ai piroski harari mai no huyas terra he has na te ha intensa wan wayo hanai de BPH mnaka ska hamai te na chonra kana hiyo kana no hot se hayuri sino es en casa sanai kan wanyo pa na chonko huya na chon mat sensat na chonra ka o no hot sut sunu chki na chonra ka te han ka causa nai hetera era ouro ronchia o era ni casa no nai wa han sele rup na dos chonra ka nostras nai hetera exame ai na casa mai ante normal mas se ena hinen hiya ko na pusha herut ka pa hire her postulum ter her pekar hanai hanari re pa hiki ho chonra no ha tapahan ma yin hiya me pipa hiya ho ara ka pere na do wana leka hanare ane na hiya kateno hi wane wa ko ni wa ir mayu monos podska homai ana ta ha pa hiya so ka katta. Lo que usted debe saber. Anu en casa usted ha estado horu maunaya. Antes de finalizar nuestro programa en la sección Lo que usted debe saber, compartimos una información importante para todos nuestros afiliados. La EPS indígena Nasguayú informa que a partir del lunes 3 de agosto entrará en vigencia el nuevo horario de atención al usuario. Nuestro horario será de lunes a viernes en jornada continua de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Invitamos a todos nuestros afiliados a programar con anticipación sus trámites, autorizaciones y demás gestiones para facilitar una atención ágil y oportuna. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindar servicios con calidad, oportunidad y calidez a toda nuestra comunidad. Hiakan yakan wa masuru TPSI ka anas wayu hutihan tawani casa pul hatia kanairu mai maya wakan chik tayatawa ka hukua ipatawa ka hiket ka horu no kashika y agosto 3 1 urena awana han hatkua paskaria tayatawa ka pure hiakan wata hemal runo tene pieno hasta las 7:30 senaime las 3:30
1:30 arica 4:40 no intemer wakareo wakun huma hiakan wamahan kan rut kapa tekas hayakan huma hitu hamata wahau hai ramat sia que autorización cariro o tekas puxo hayakan huma por então hiamar então huma o te que ramata então saca vamos sama hiakan el priau tente hau na ei wana kaseket wanok tempra ana intenta etawa ka rotu intensia teskuai para tu ella te huma por mar então ana então rotu inten kuai huma hiakan puxo una inkai hanakanairo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Es importante recordar que el cáncer de cuello uterino puede prevenirse. Un examen a tiempo puede hacer la diferencia. Acérquese a su IPS, participe en los programas de detección temprana y cuide su vida. Agradecemos al Dr. Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra, experto líder en salud materno de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya ochihoro sa wapa hinde potska otahapa hia kana ruane wa ruku hichakano wo impomo chakano wo pomo ncho ucho otana paraima hana hotra himi haka namana hinhia yo se kana ku hapa hia kana wale mo yo apu hinde potska mauria anaya ochena doctor que Francisco et na san ku hinde hakara purero tinyao karao sena interwanu ruka erisia nana ina hia yo kana analit kana na chora mar por na te intensa surya mayen hina herut kapa hirher no homoro hia are wahia ana wahina manera herlikan manera harikana na hiyeyu kana no toro yara kana no hapurin hi herut kap no ri hapurin to wanere kar hawane ro ku ni wai mayo soto hai hiya kana to wayakan acha haira chiwa kwa purana